en un momento en que impera es la solidaridad y que desde todos los rincones de Colombia se hacen esfuerzos, se pasa trabajo, pero la gente ha sido muy solidaria. Es el sector bancario en este momento el punto negro, ¿no?, de lo que está sucediendo, a pesar de tener esa garantía del 90%. De los 24 billones de pesos solo habían desembolsado, hasta la última cifra que revisé el día viernes, unos 5.5 billones de pesos, de manera que hay unos 18.5 billones de pesos que, a pesar de tener esas garantías, el sector financiero no ha entregado, no ha desembolsado. Esa es la diferencia entre una generación de empleo o el desempleo que estamos viviendo. Si ellos hubiesen inyectado esos 18 billones de pesos, hoy estaríamos en un crecimiento económico, tendríamos más gente con empleo, tendríamos más gente con bienestar, y mientras el gobierno nacional pues hace esfuerzos también como el tema del ingreso solidario, que son subsidios a 3 millones de colombianos que van hasta junio, hasta junio, donde buena parte del sector privado también ha hecho donaciones y ha hecho aportes. Es el sector bancario el que ha estado de espaldas a esta realidad. ¿Y cuál es el argumento, mi doctor Orlando? El argumento de ellos es que deben ser muy cuidadosos porque el 90% de sus recursos, vienen del ahorro de los colombianos, pero con ese 90% de los recursos del ahorro colombiano, ellos se ganaron el año pasado 13 billones de pesos y el antepasado 12, de manera que pues alguna función deben tener, y cuando el gobierno nacional le dice yo ofrezco el 90% de la garantía, pues caramba, el esfuerzo de ellos y el riesgo es solo un 10% y no lo han hecho. Ahora, han entrado ya desde el mes de mayo muchos sectores de la economía. Entró primero el sector de las obras públicas, luego el sector de las obras públicas pues ingresó la construcción, ingresó la industria, los comercios, de manera que hay muchos empresas muy pymes reactivadas ya, que son sujetos a crédito, y estamos reclamando. Por eso he citado a un debate en la Comisión Tercera del Senado de Asuntos Económicos, que se llevará a cabo el día 27 de agosto, al señor ministro de Hacienda. He citado al superintendente financiero, que es el que tiene la obligación de la defensa del consumidor financiero, y al director del Fondo Nacional de Garantías, a un debate a fondo para determinar responsabilidades y por qué la superintendencia financiera no ha actuado en defensa del consumidor, permitiendo la destrucción de empleo. En esas estamos, así como hemos defendido las MIPYMES en todo este momento. Me correspondió ser el ponente en el Senado de la República de la ley de plazos justos, que también evita que el pez grande se coma el pico, porque les pagaban a 180 días y pues con esta ley deben pagarles a 45, primer año a 60 días y luego a 45 días para proteger ese empleo, porque mire, de oyentes y de periodistas, el doctor Orlando, una gran empresa puede acudir al sistema financiero, es sujeta de crédito y le prestan al 8%. Una MIPYMES, como está visto, ni siquiera con garantías le presta, y si los consigue con tasas de interés que van desde el 24 al 36%. Ahora, yo he estado denunciando también que, a pesar de que el Banco de la República bajó las tasas de interés, pues las tasas para microcréditos se incrementaron del 25 al 36%. Y cuando estas microempresas no tienen acceso al crédito bancario, les toca recurrir al gota a gota y al pagadito. Sí, los acaba económicamente. Del 20% mensual, o sea, eso los hace inviables y por supuesto queda decretada la destrucción. Sí, senador, en días pasados estuvimos entrevistando a el doctor Amorocho. Él es una persona experta en el tema económico, ha sido muchas veces ternado para Contralor General de la República y para Auditor General de la República, y él planteaba como una primicia que dio en estos micrófonos
que dentro de la pandemia se habían proferido decretos con fuerza de ley orientados a financiar la industria pequeña, la mediana empresa, pero también todos los renglones de la economía por cerca de 117 billones de pesos. Y que de esos 117 billones de pesos no existía claridad dónde fueron realmente invertidos, porque no se había dado un control político por parte del Congreso de manera eficiente. No quedó allí, sino que planteó que en una investigación exhaustiva que él hizo, solamente de esos 117 billones de pesos se había invertido realmente, había llegado por fuera de los bancos, que son los que tienen el dinero y son los intermediarios, había llegado cerca de 8 u 10 billones de pesos. Y presentó esas cifras bastante alarmantes. En buena hora usted hace este tipo de control específicamente orientado a esos billones de pesos que iban orientados para financiar a las MIPYMES, 24 billones, y solamente hasta el viernes usted plantea había 5.5. Eso plantea una discusión con respecto al control fiscal, al control de gestión. ¿Qué ha pasado con el control fiscal con relación a este tipo de erogaciones del erario público en pandemia? ¿Cuál es su visión acerca de este tema? Sí, bueno, hoy pues tenemos afortunadamente una Contraloría General de la República muy fuerte, con un gran contralor, Carlos Felipe Córdoba. Tenemos una Contraloría fortalecida porque ya el control es concomitante, pero por supuesto pues ellos tienen la obligación de vigilar esos recursos públicos, de manera que también hemos invitado al debate al señor Contralor General de la Nación para que revise, porque si el Estado invirtió 3.25 billones para obtener líneas por 24 y solo se han desembolsado 5.5, ahí puede haber un detrimento patrimonial también. Por supuesto que hay que ver imputable a quién y si la superintendencia o no ha hecho esa estrecha vigilancia. De manera que allí yo creo que es donde tenemos que enfilar las baterías, porque miren, ¿cuánto vale una reforma tributaria? 6 billones de pesos, ¿no? Aquí estos 15 billones de pesos son dos reformas tributarias, por supuesto, ingresos para un solo año. De manera que el primero que hemos rechazado que aquí se comience a pensar en reforma tributaria alguna. No. Ahora es proteger el empleo. Ahora son los recursos a los programas sociales, a familias en acción, a jóvenes en acción, a adulto mayor, a profundizar el ingreso solidario a 3 millones de colombianos que va hasta junio, y hemos pedido que llegue a 4,5 millones de colombianos, porque la gente que está en cuarentena y los formales no pueden salir de trabajar, se han destruido, ¿no? Eso también hay que acompañarlo con programas sociales. Por eso hemos pedido que el gobierno nacional continúe su proceso de endeudamiento. El presupuesto general de la nación presentado es 12 billones de pesos, y creemos que en los sucesivos debates lo vamos a incrementar estos recursos de inversión, porque la reactivación de la economía se da con crecimiento económico, el crecimiento económico se da con recursos, y allí vamos a permanecer vigilantes. Y yo les pediría excusas un momento, porque está terminando de intervenir el senador Gustavo Petro, y anunciaron que después de la intervención de Gustavo Petro vendría yo. No sé si ustedes pueden ir haciendo algunos comentarios mientras pasa mi intervención, que será no más de 5 minutos, apenas termine Petro. Yo le pediría excusas porque nos coincidió pues desafortunadamente el uso de la palabra con esto. Yo les pediría... Sí, quedamos conectados en el celular, ¿no? Sí, quedamos conectados en el celular, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Ahí lo dejo conectado el celular. Sí. Okay. Estoy atento que en cualquier momento me entregan el uso de la palabra. Muchas gracias por la comprensión. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Bueno, teníamos al senador
Cepeda, Efraín Cepeda Sarabia, del Departamento del Atlántico. Él pertenece a la Comisión Económica y Presupuestal, la Comisión Tercera Permanente del Senado de la República, y planteaba su preocupación porque de 24 billones de pesos que fueron destinados para las MIPYMES en Colombia, solamente al día viernes se habían desembolsado realmente para paliar el problema de la pandemia 5.5 billones de pesos, lo que quiere decir que se ha visto abocado a ejercer su control político y citado al Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia Financiera y al Fondo Nacional de Regalías y a Bancoldes a un control político para establecer realmente qué ha sucedido con esos dineros, por qué no han llegado de manera oportuna a las manos de esa cantidad de empresarios, de pequeñas empresas, medianas empresas que por la pandemia han tenido que cerrar, pero algunos han trabajado estoicamente y necesitan una financiación para sus nóminas, para sus servicios públicos, para materia prima. Es realmente preocupante la situación del país. Post pandemia se plantea por la CEPAL que el PIB bajará en 9.5 en el planeta, lo que quiere decir que prácticamente estamos frente a la recesión económica más grande en los últimos años del mundo. Grave, sin embargo, nosotros consideramos que también es un llamado de atención, como lo han dicho expertos en economía, los dos últimos Nobeles de economía del mundo han planteado que el neoliberalismo llegó a su final porque profundizó más la brecha entre ricos y pobres. Fíjense que dentro de los comentarios presentados por el doctor Cepeda, dice que este no es el momento de una reforma tributaria, y por supuesto que no es el momento de una reforma tributaria, porque volvemos al Estado gendarme, volvemos al Estado patriarcal, si se puede usar esa palabra desde el punto de vista económico. Volvemos al Estado en donde el Estado debe sacar recursos para todos los sectores de la economía. Bien lo acaba de plantear el senador Cepeda, en programas sociales, Familias en Acción, hacia programas hacia la tercera edad, hacia todos los sectores de la economía. El Estado tiene que hacer un gran esfuerzo por facilitar recursos para que las personas puedan salir avante. Yo quería avanzar en el tema planteándole al senador Cepeda un tema bien importante, que es la alta tasa de desempleo. La proyección de desempleo en lo que viene y para el próximo año, para la próxima vigencia fiscal de 2021, se proyecta en el 19.8% de desempleo en Colombia, lo que quiere decir que va a haber gran cantidad de colombianos que no tendrán la oportunidad de acceder a un empleo, y por supuesto a un empleo de calidad sí que menos. Entonces la situación es bastante compleja. Sin embargo, nosotros seguimos optimistas, pensando en que el Estado va a rectificar su posición económica frente al Estado colombiano, frente a la inversión social que está esperando la nación, y ciertamente los sectores de la economía que esperan recursos que les permitan reactivar la economía. Ya se reactivó uno de los renglones de la economía más importante, como son las obras públicas. Hoy día estamos abriendo el comercio. A partir de la semana anterior inició el proceso de reapertura del comercio en el país, y poco a poco, paulatinamente, estamos en lo que se denomina una nueva normalidad. Esa nueva normalidad indica que ya la economía y todos sus renglones empezarán a funcionar de una manera normal dentro de esta nueva normalidad. Parece un juego de palabras,
pero indudablemente que es una nueva realidad a la que estamos convocados todos los colombianos. ¿Sigue vinculado el doctor Cepeda? ¿Ya puede hablar o sigue? Quiero comenzar diciendo que he sido respetuoso siempre de las decisiones de la justicia, y hoy en particular de la decisión de la honorable Corte Suprema de Justicia, por supuesto, profundo respeto y acatamiento. Pero quiero decirle a los colombianos que esta medida representa una parte de un proceso que tiene doble instancia. No se ha surtido ni siquiera la primera instancia. La primera instancia continúa y por supuesto habrá la segunda instancias que se acogieron en un acto legislativo principio quizá de 2018. De manera que tiene el señor expresidente Uribe pues toda la posibilidad de demostrar su inocencia, como muchos lo estamos esperando, porque es un proceso que, digamos, en sus instancias tiene esas particularidades y esas posibilidades. En eso confío, que el presidente Uribe pueda probar su inocencia y decir que fue su compañero en el Senado de la República en los años 90 y tantos, que lo acompañé en los dos periodos presidenciales y lo he conocido como un dirigente que quiere a su patria, cuyas decisiones siempre han sido tomadas pensando en los colombianos, y he visto en sus actuaciones siempre ajustadas ley. Quiero expresar, señor presidente, colombianos, colegas, toda mi solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe, con su familia, en estos difíciles momentos, pero repito, confío que él finalmente podrá probar su transparencia, su inocencia, tal como lo ha hecho en los actos de su vida pública, en los actos que yo he podido apreciar. Y señor presidente, también había pedido la palabra para referirme al empleo de los colombianos. Y es que el último índice, el último cifra del DANE llega al 19,8%, se distribuyeron 4 millones de empleos. Decir que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo fondeando al Fondo Nacional de Garantías con 3.25 billones de pesos para ellos, para que se les den las garantías a las empresas, fundamentalmente a las MIPYMES, garantías que van hasta el 90%. Quiere decir ello que no está arriesgando los bancos en la mayoría de las líneas, sino el 10%, porque en el otro 90% la garantía es del gobierno nacional. Para que se entienda mejor, son fiadores. El gobierno es fiador en los créditos de líneas de redescuento que otorgan a las diferentes empresas, en especial a las MIPYMES, los bancos. Sin embargo, esas líneas de crédito, muchas creadas desde el 15 de abril, hace 3 meses y medio, la última quizá más reciente, de hace unos 30 días, pues no han tenido una evolución satisfactoria. De 24 millones de pesos que se piensan irrigar a la economía para proteger el tejido empresarial de las MIPYMES, para proteger los empleos, hasta el día viernes solo se habían desembolsado 5.5 billones de pesos. 5.5 billones quiere decir que 18,5 billones no se han irrigado en la economía. Si eso hubiese sucedido, si se hubieran irrigado, seguramente la tasa de desempleo hoy sería menor. Muchos de los colombianos que nos están escuchando tendrían su empleo garantizado. Por eso yo quiero decir que en este momento de solidaridad, el punto gris, el punto negro es el sector bancario y solidario, que a pesar de esas posibilidades que le otorga la nación, no han hecho los desembolsos. Por eso en la Comisión Tercera del Senado se me ha aprobado un debate para el día 27 de agosto con el superintendente financiero, que es quien defiende al consumidor financiero, para que nos diga con el Fondo Nacional de Garantías por qué no se desembolsan esos créditos. 3.25 billones de pesos apropió en buena hora el Ministerio de Hacienda, el ministro Carrasquilla,
apropió para el Fondo Nacional de Garantía para que fluyeran esos 24. Pero de los 325 solo han fluido 5,5 billones de pesos. Adicional a ello, a pesar de que el Banco de la República ha reducido las tasas de interés en alrededor de 200 puntos básicos, hoy las tasas de interés a las microempresas se disparan del 25 al 36%. Tema que tenemos también que rechazar, que tenemos que poner la lupa al funcionamiento de un sistema bancario que ha estado a espaldas de los colombianos, que ha estado a espaldas de la solidaridad de la pandemia, y por eso va ese debate, señor presidente, congresistas y colombianos, el día 27 de agosto. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, era la intervención en directo del senador Efraín Cepeda Saravia, aquí estoy en directo en la plenaria del Congreso de la República. En buena hora y coincidentemente con esta entrevista la hemos retransmitido para todos nuestros oyentes. Sigamos en la recta final de nuestro programa, los últimos 3 minutos, senador, para preguntarle lo siguiente. Ya le hemos escuchado su tema de control político, del cual nos sentimos satisfechos. Pienso que es bien importante llamar a cuenta toda la parte financiera y presupuestal del Estado. Y también las dos noticias del día. La primera relacionada con la medida de aseguramiento domiciliaria del expresidente Uribe. Ya usted ha manifestado, ya sabemos cuál es su posición, pero la segunda gran propuesta que ha presentado el Centro Democrático hoy, hace media hora, en la plenaria donde usted se encuentra, ha sido la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, entre otras, para reformar el Poder Judicial y crear una sola Corte. ¿Cuál es su posición al respecto de salida de esta entrevista, infortunadamente, senador Cepeda? No he sido amigo de una Asamblea Nacional Constituyente. Me parece que una asamblea se declara soberana y y con esa soberanía puede hacer una nueva reforma al Estado todo, cuando tenemos una constitución tan reciente como la del 91, que además ha recibido unas 15 o 16 enmiendas. No estoy de acuerdo también con esa reforma de la justicia como ellos lo plantean, eso de una sola corte o un tribunal de aforados. Realmente me parece que es un tema muy complejo. Recordemos que incluso la Constitución del 91 definió una Corte Constitucional, antes era una sala de la Corte Suprema de Justicia. De manera que me parece que en estos momentos lo que tenemos que pensar es proteger el empleo de los colombianos, de proteger el tejido empresarial, fundamentalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas. A eso debemos dedicarnos en este momento, a conseguir recursos. No me parece un buen momento para distraernos en una Asamblea Nacional Constituyente mientras el pueblo nos está pidiendo empleo, mientras el pueblo nos está pidiendo que tenga la posibilidad de llevar el pan a su mesa, de educar a sus hijos, de manera que no es un buen momento para ellos, ni creo que es una buena idea la reforma a la justicia de esa manera profunda como yo lo planteo. Hola a todos y muchas gracias por Muchas gracias, muy amable, senador Cepeda. Ha sido usted muy gentil en tomar este tiempo de la plenaria del Congreso de la República. Dios lo bendiga, excelente trabajo parlamentario. Ese control que usted está haciendo a la parte presupuestal y financiera es realmente beneficioso para el gran conglomerado de pobres de Colombia que se ven más afectados por la pandemia. Los micrófonos para que se despida de sus oyentes en el Sistema Cardenal. Muchísimas gracias, doctor Orlando, por esta amable invitación a Cardenal y a todos los periodistas, a los innumerables oyentes. Lamento la interrupción, pero estoy en la plenaria del Senado, entonces me tocó intervenir como creo que ustedes lo escucharon. De manera que les deseo muchos éxitos y sé que es un programa que llegó para quedarse. Muy amable, muchas gracias. Mañana tendremos aquí al senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. No te lo puedes perder. Buenas noches, gran abrazo, cuídense, chao. Muy buenas noches, muchas gracias.
Desde Barranquilla, transmite Sistema Cardenal TDT, pionera de la radio.